La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Y como cada sábado vamos a compartir a esta hora la comunicación con el doctor Gerbe Cuba García. Hemos tenido una jornada bastante rápida en estos 3 horas de la semana. Primero hemos conversado con el doctor Luis Solari de la Fuente, luego hemos tenido comunicación con San Martín, con el señor David Landa, representante del colectivo Movibamba 500 años, y hace unos instantes, una conversación con Alberto Moreno, que es el presidente del Partido Patria Roja. Y hoy saludamos a esta hora al doctor Gerbe Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista de opinión de El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, un saludo señor Carlos Cabrera, un saludo señor José Hernández, y a través de ustedes un saludo a todo el país. Como cada semana no nos podemos sustraer de mirar el panorama político, agitado, nos trae un sinnúmero de novedades, Anoche la incertidumbre, quién encabeza el gabinete, Hay quienes decían, va a ser Aníbal Torres, Acertaron algunos, Pero la crisis sigue permanente, El presidente también sigue enfrentando un problema que, como lo decía muy temprano el doctor Luis Solari, no se va a poder desprender fácilmente de las investigaciones del Ministerio Público. ¿Cómo está mirando usted la situación? Mire, esta semana ha sido una semana bien agitada, políticamente hablando, muy rica también, porque ha habido los escenarios que ya conocemos, una preponderancia en el rol del Congreso y de la Fiscalía. Estos dos han tenido un rol importante, y a fin de semana ya la respuesta del presidente. En primer lugar, en el caso del Congreso de la República, como ustedes saben, esta semana ya se aprobó el cuadro de comisiones, se han distribuido estas comisiones y actualmente el pleito está al interior de los partidos políticos para designar a sus representantes en las distintas comisiones. Y aquí lo que ha llamado la atención es que el conflicto dentro de Acción Popular ha tomado ribetes enormes, porque como todos saben, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores, por tradición, siempre la preside quien ha sido presidente del Congreso. En este caso, la Comisión de Relaciones Exteriores fue cedida por el fujimorismo precisamente para que Mari Carmen Alba sea la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin embargo, dentro de Acción Popular esa no es la mirada. La mirada es que este grupo mayoritario que tiene Acción Popular, que apoya al gobierno, sean los que se ocupen de esa comisión, y también de la subcomisión de acusaciones constitucionales y también la comisión permanente. Eso ha generado una controversia que ha salido al exterior del Congreso, a tal punto que el partido político Acción Popular emitió un comunicado en el sentido que expulsaban a los congresistas denominados niños, y que el día de hoy debe ratificarse en un pleno del Partido Acción Popular. Esto genera un problema porque el hecho de que se expulse del partido, eso no significa que eso va a tener repercusión al interior de la bancada del Congreso de la República. Y esto es un debate interno que tiene la bancada de Acción Popular dentro del Congreso de la República, que va a tener repercusiones en el manejo de las comisiones. El segundo aspecto que uno tiene que ver acá es la participación que ha tenido el Congreso en la selección para el miembro, para el defensor del pueblo. Y aquí también, si uno examina, son las bancadas minoritarias y de izquierda son los que han logrado imponer sus 3 candidatos mayoritarios. Y esto tiene una explicación bastante simple, como lo expliqué en algún momento. El hecho de hacer una comisión con los voceros de bancadas, y las bancadas de izquierda se dividen al límite para tener mayor número de voceros. Obviamente existe una sobrerepresentación de los grupos a favor del gobierno dentro de esta junta de portavoces, de esta comisión, porque de esa manera ellos tienen más votos, y en este caso han sido 9 los que empezaron, y obviamente con 5 votos que ellos logran fácilmente han podido poner candidatos que han sido propuestos por
las bancadas de izquierda del Congreso de la República. Y esto, a nivel de este tema, se dio un debate también para la discusión, el viaje del presidente a Colombia, y aquí el presidente tendría que, pendiente de solución, tres grandes problemas que sus defensores dentro del Congreso no lograron resolver. El primero de ellos, y creo que el más grave, era la crisis ministerial que se había originado por el señor Aníbal Torres al ponerse carta a disposición. Esto indicaba que el país estaba sin gabinete y era mal momento para que el presidente pueda salir del país. El segundo tema tiene que ver con todo el efecto mediático que se tuvo con relación a sus declaraciones en la Fiscalía de la Nación, toda una caminata hacia la Fiscalía, y al final que el presidente se acoja al silencio, ¿no?, dentro de estas declaraciones. Esto generó un enorme impacto dentro del Congreso de la República. Pero el tercer aspecto, que el presidente tampoco había dado tranquilidad al Congreso, era que la selección de estos ministros que había planteado de ancha base, el presidente se iba a ir de viaje, y ¿con quién iba a conversar? ¿Con quién iba a conversar los partidos si el presidente se iba de viaje? Es decir, esto era una cosa increíble, es una cosa era obvio que lo que el presidente había planteado de generar un gabinete de ancha base no lo iba a cumplir, porque no había interlocutor. Si el presidente pedía irse a Colombia, entonces, ¿cuándo se discutía el gabinete de ancha base y con quién? Ese tema generó suspicacias por varios aristas. Primero, por la arista de que el gabinete de ancha base era una proclama demagógica e incumplible. Segundo, que había displicencia por parte del Ejecutivo para la designación del nuevo gabinete, y en consecuencia para la renuncia del Premier era solamente un efecto distractivo, que es lo que se ha demostrado finalmente, para tapar el aspecto más importante o presionar de alguna manera el funcionamiento de la Fiscalía de la Nación. Entonces, ese rol que trabajó el Congreso de la República permitió luego que le nieguen al presidente ya la salida como una forma de llamarle la atención y además de sancionarlo públicamente, debido a estos tres aspectos que he señalado. Es que el presidente ya no tiene otro remedio que designar, ratificar a su presidente y juramentar un nuevo gabinete, que es probable que haya tenido una enorme presión, sobre todo para cambiar al ministro de Economía y Finanzas, que era un tema esencial en la política del gobierno, sobre todo una política expansiva de gasto que plantea el presidente. Y por otro lado, cambiar al ministro de Relaciones Exteriores, porque jugaba al limón con el ministro de Economía y Finanzas. Y esto ha tenido un impacto fuerte en los cambios, porque esto de alguna manera afecta el aspecto esencial de la política exterior e interior de nuestro país. Ahora queda saber si es que los nuevos ministros, en este caso Kurt Burneo, que tiene experiencia en manejo de gestión ministerial, pueda resistir, digamos, dentro de este gabinete pueda resistir dentro del gabinete. Igual ocurrirá con Miguel Ángel Rodríguez Macay, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ahí también hay serias dificultades en este mundo por la enorme discusión que hay entre los dos ejes, entre países que son monopolares, ¿no?, unipolares, como plantea Estados Unidos, o el multilateralismo que plantea China y Rusia. Y ahí, en ese debate que inclusive hay una confrontación bélica, y que estamos incluso a puertas y de repente de otra confrontación bélica en el Asia y un reconocimiento en el Oriente Medio, yo creo que en esa circunstancia la selección de un nuevo ministro de Relaciones Exteriores se torna sumamente compleja para el país. Ahora, doctor, si yo justamente en el término ese del análisis que usted traza relacionado al Congreso de la República, me gustaría hacer un paréntesis, porque también ocurrió otro hecho, ¿no?, que no sabemos qué tan creíble sea, que es la posición que ha adoptado
Alianza para el Progreso, ¿no? Primero con su presidente César Acuña y luego por la presidenta del Congreso, ¿no? Le han pedido abiertamente la renuncia al presidente de la República, ¿no? ¿Este solamente es un gesto o cree usted que ya sea una posición que va tomando cuerpo? Yo creo que es una posición que ha tomado cuerpo al interior de Alianza para el Progreso. No ha sido fácil para el partido Alianza para el Progreso perder dos connotados dirigentes, ¿no? Porque quierase o no, la salida de Gladys Echaíz ha descolocado a Alianza para el Progreso hacia la izquierda. Se la ha descolocado del centro y lo ha pasado a la izquierda. Y la salida de Héctor Acuña y hacer una candidatura en la izquierda lo ha descolocado dentro de la izquierda. Entonces lo que ha tenido que hacer el partido Alianza para el Progreso es señalar con toda claridad su demarcación y su ubicación. Y en este tema creo que el partido, y en este caso sí creo una medida adecuada, tanto la presidenta del Congreso como el partido han comunicado exactamente cuál es su posición frente al gobierno, y en ese sentido le han exigido su renuncia. Y es obvio que detrás de esta renuncia se alinea la mesa directiva del Congreso, y aquí es clarísimo que todos los tanto los miembros de la mesa que están actualmente están alineados en ese tema. Por eso que ahí Alianza para el Progreso retoma el liderazgo que necesita para poder conducir el Congreso de la República. Ahora, bueno, pero también Alianza por el Progreso nos tiene acostumbrados a estos cambios de posición muy coyunturales, ¿no? Muy convenientes, o sea, como de acuerdo a cómo soplan los vientos. Por eso es que muchas veces los pronunciamientos de Alianza por el Progreso habría que tomarlo con pinzas, ¿no? No sabemos también cuánta consistencia van a tener en el tiempo. Y por otro lado también el famoso gabinete de Ancha Baza, como ustedes señalan, es solamente una parte de un discurso, una salida, ¿no? Porque en realidad este gabinete que nosotros vemos, pues ha habido un enroque, ¿no?, de algunos ministros que están dedicados a tiempo completo a defender la posición no solamente política del presidente, sino también en sus problemas y en sus angustias legales y penales, ¿no? Y a se ha sumado una voz también que ayer ya nos dio una muestra de cómo va a ser el comportamiento de aquí en adelante, que es la señora Betsy Chávez, que ahora ha sido puesta en el Ministerio de Cultura, aún habiendo sido censurada anteriormente como ministro de Trabajo, cosa que también está por verse se va a procesar este tema. Pero ayer ya dio muestra de cuál va a ser el papel, ¿no? Es una defensa cerrada, una confrontación directa a los opositores del gobierno. Entonces estamos frente a un gabinete que parece que va a endurecer sus posiciones, empezando por el propio presidente, ¿no? En este tema, entonces, el señor Aníbal Torres habría que ver cuál es el papel que juega. O sea, ¿tiene liderazgo en la PCM o sencillamente está alineado con las posiciones, por ejemplo, que tiene el ministro Salas, la señora Elizabeth Chávez, el ministro Chero, todos estos ministros que, más allá de organizar y hacer una gestión de su sector, están dedicados enteramente a la defensa legal y a la defensa política del presidente? Mire, usted me ha puesto algunos temas que son complicados. El primero de ellos es la posición de Alianza para el Progreso, si será consistente o no en el tiempo. Hay dos hechos que nos hablan por lo menos del mediano plazo. Uno de ellos tiene que ver con mantener la mesa directiva del Congreso. Y ya la mesa directiva tiene una orientación estratégica tomada. Por lo tanto, eso va a ser imposible unos cambios inmediatos que tenga Alianza para el Progreso. Pero el segundo tema son el proceso electoral regional, donde el líder del partido es candidato a la región de La Libertad. Y en este caso es importante que él mantenga una línea directa, inclusive una línea de oposición al gobierno, porque es obvio que el humor de la población en estos momentos no está con el presidente Castillo. Entonces yo creo que esos dos temas no hay que dejarlos pasar tampoco por alto. Hay que señalar que es
no solamente necesitan liderazgo para conducir el Congreso de la República, sino necesitan manifestar coherencia frente a la demanda de la población para ganar, hacerse del gobierno regional de Trujillo y de otros gobiernos regionales donde candidatea Alianza por el Progreso. Y en este caso, debido a la crisis interna que tiene el Partido Acción Popular y estos dimes y diretes que hay entre sus dirigentes nacionales, yo creo que el rol que le toca ahora a Alianza por el Progreso en ese espacio del centro es quizá más importante aún. Y ahí, en ese mismo escenario, se va a encontrar Somos Perú, que es natural que Somos Perú también, que es un partido municipalista y tiene vocación nacional, también pueda ocupar ese espacio del centro que es necesario que se refuerce. Por eso es que creo que la posición de Alianza para el Progreso ha sido explícita en este sentido. En el caso de la posición del gobierno, es obvio que lo que hace el gobierno es refugiarse en sus cuarteles. No tiene mucho que hacer debido a que le ha dado buenos resultados durante el último periodo esa confrontación de baja intensidad que tiene con el Congreso, que le permite sobrevivir y pasar el tiempo, porque el objetivo no es tanto ganarle al Congreso, el objetivo es ganar a Ave María por parte del empresariado y por parte de los denominados poderes fácticos en el respeto a la Constitución, a la economía de mercado, a la inversión, destrabar la minería, etcétera, etcétera. Son aspectos de gobierno que el presidente cree que con la misma gente que tiene actualmente en el Ejecutivo eso pueda mejorar. Sin embargo, ahí viene ya una primera incoherencia que tiene el presidente frente a su discurso presidencial, de donde señalaba pues ese atender la mano, ir a un gabinete ancha base, etcétera, que no ha logrado expresarse ahora en el nuevo gabinete que se ha designado anoche. Creo que el rol que ha tenido el presidente ahora es fortalecerse de voceros, en este caso de voceros y como se dice, escuderos, ¿no? Y en este caso, aparte del ministro de Cultura, que ahora pasó a Trabajo, se ha sumado un nuevo elemento, que es la ministra ahora de Cultura, que como todos sabemos tiene pues una vocación de escudera innata. Y además de eso tenemos también en el caso del presidente Aníbal Torres un nivel de confrontación importante con las fuerzas políticas. Usted lo ha señalado bien, creo se avecina un gabinete de reafirmación de lo mismo y quizá de mayor confrontación. Veremos cómo funcionan ahí estos dos ministros nuevos, el de Economía y el de Relaciones Exteriores, que pueden marcar la diferencia en estos dos sectores frente a lo que se hizo anteriormente. Ahora, doctor Cuba, vemos cómo el gobierno ya traza un horizonte, ¿no? Porque va a ser de confrontación abierta. ¿O usted piensa que el Ejecutivo y el Ejecutivo pueden tener formas ahora? ¿Van a tener un nivel de diálogo? Los observadores piensan que no, por el contrario, la confrontación es mucho más abierta, ¿no? Pero quien va a decidir toda esta balanza finalmente va a ser el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un factor clave en estas circunstancias, en la vida política del país. A pesar que administra justicia, va a tener una decisión en la vida política del país. Y de ahí va a ser más difícil que el presidente Pedro Castillo y su entorno presidencial puedan desmarcarse, ¿no? Mire, la situación del país hace que algunos aspectos no se puedan resolver en modo inmediato, por conveniencias de la clase política por un lado, o por los procedimientos legales que existen. Uno, ya lo dijo incluso la propia presidenta del Congreso en su conferencia de prensa. ¿Por qué le piden la renuncia? Porque no hay votos para la vacancia. Y segundo lugar, todas las denuncias que haga la Fiscalía pasarán por la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Y ahí tiene un procedimiento. Incluso la presidenta del Congreso señaló un par de meses. Y obviamente estamos hablando de
agosto, septiembre, y en octubre vienen las elecciones a los gobiernos regionales. Entonces, en consecuencia, esta confrontación va a ser de baja intensidad, en tanto que no hay un camino para darle salida a lo que haga la Fiscalía, si es que el presidente no renuncia. Pero por otro lado también hay una conveniencia en los partidos políticos de mantener una guerra de baja intensidad con el Ejecutivo mientras no se culmine el proceso electoral regional. Entonces, yo creo que si bien es cierto, es un gabinete de refugio, yo diría más bien, de refugio para guarecerse del presidente, sin embargo, una solución inamistosa en el corto plazo no hay en el horizonte. Aquí hay un aspecto que quizás la Fiscalía tiene que abordar. Si bien es cierto, los congresistas no tienen mandato imperativo en sus votos, es obvio que los congresistas no pueden votar contra la Constitución. Y aquí es un tema de fondo, discutir ya el tema del fuero congresal. Porque si se permite que los congresistas puedan votar ampliamente contra lo que manda la Constitución, entonces hacemos que se distorsione el tema de la autonomía o del voto. Y aquí es el procedimiento muy claro que se utiliza para incluso blindar a funcionarios o altos que inclusive no violan la Constitución y votan en contra. Entonces ahí hay un tema que debe abordarse en un debate quizá más amplio de parte de los constitucionalistas y de parte de los órganos jurisdiccionales, porque en cierta manera se ha hecho como una costumbre que los congresistas, como tienen no tienen mandato imperativo, puedan dedicarse a ir incluso contra la ley y blindar a gente que está reñida con la justicia o que está inclusive incumpliendo la Constitución política. Este es un tema que va a tener que discutirse tarde o temprano, porque la correlación de fuerzas al interior del Congreso está inamovible debido a estos dos grupos que existen ya perfectamente demarcados, que son 52 votos con 73 votos que están ahí inamovibles, que hacen que no se pueda avanzar en el proceso, ni siquiera a veces de elección de altos funcionarios, como estuvo tantos años sin poder elegirse a los miembros del Tribunal Constitucional, y ahora con el tema de la vacancia presidencial. Estos son temas que quedan en agenda. Es probable que las semanas que vienen se discuta esto como el tema de la función congresal. Sin embargo, al margen de estos debates que van a haber o del avance que tenga la Fiscalía en sus investigaciones, mientras no se cambie esa correlación de fuerzas dentro del Congreso, la solución rápida, la solución inmediata dista mucho. Por otro lado, también hay que señalar otro aspecto importante que podría ser cambiar la correlación de fuerzas dentro del Congreso es la presión de la calle. Pero como hemos visto desde el 28 de julio y vemos ahora, la calle, como se dice, está fría, no hay grandes colectivos, una gran población demandando ningún reclamo, ni siquiera sectorial, han disminuido enormemente. Lo que sí tenemos es un descontento en las áreas, sobre todo empresariales, y en las áreas productivas del país, debido a que hay problemas con los agricultores, hay problemas con el sector minero, hay problemas en el sector pesca, etcétera, que requieren inmediata solución, que sin embargo el gobierno, con su inoperancia que tiene y con la anomia que existe de un descrédito incluso de sus funcionarios, hace que eso no se pueda resolver en el breve plazo. Bien, ahora conversemos del tema que usted acaba de comentario habitual, ¿no? Sobre el tema de salud pública, ¿no? El enfoque comunitario y el comercio ilegal de medicamentos, ¿no? Y los medicamentos Bamba, ¿no? Para no perder de vista su comentario habitual de cada semana, doctor Cuba. Mire, yo quisiera antes de empezar con este tema, referirme a un artículo anterior que como se publica los martes en la mañana, a veces no alcanzo a hablar sobre el tema, que tiene que ver con la inestabilidad de salud. Los cambios de 4 funcionarios de salud, del presidente ejecutivo de salud en el corto plazo,
Y aquí es importante señalar que el cambio del ministro de Trabajo por un nuevo ministro que ahora es el ministro Salas, y debido a que Salud está adscrito al Ministerio de Trabajo, genera pues ahora una nueva preocupación, que pueda existir un quinto cambio de presidente ejecutivo de Salud en menos de un año. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el presidente? ¿Qué es lo que va a hacer el presidente ejecutivo actual de Salud frente a la designación del nuevo ministro de Trabajo, ¿no?, que es el que tiene a cargo ese sector? Y esto es muy complejo porque, como todos sabemos, Salud tiene pues una población adscrita de más de 11 millones de habitantes y tiene un presupuesto de 13.000 millones de soles, que hace que estos puestos sean muy bien buscados por la burocracia. Y en consecuencia, ¿cuál será la relación que exista entre el presidente ejecutivo actual con el nuevo ministro de Trabajo? ¿Y cuál va a ser la relación que tenga el nuevo ministro de Trabajo con la salud? ¿Qué expertise tiene? ¿Qué conocimientos tiene? ¿Qué vinculaciones tiene con algunos componentes involucrados en el sector salud? Es sumamente importante de estudiar y conocer. Lo más quizá resaltante sería conocer la posición del ministro actual de Trabajo. ¿Qué piensa hacer para mejorar salud? ¿Cómo hacer para que una institución que en el año 2019 tenía 1.900.000 consultas al mes, ahora solo tenga 850.000 consultas al mes? ¿Cómo hacer para que la población que ya en los años 2019 esperaba días enteros para obtener una cita, hoy día tenga que esperar hasta el doble o hasta el triple de lo que esperaba en esa fecha? Ese es un tema que creo que va a tener una enorme repercusión en el Consejo de Ministros, porque los reclamos que hay de los usuarios de salud son enormes. Entonces, yo creo que este es un aspecto político de la mayor importancia que afecta al sector salud. El segundo aspecto que sí quiero resaltar es, ahora sí, el tema de los medicamentos adulterados. Contrario a lo que uno cree, nosotros deberíamos avanzar en la lucha contra la adulteración, la falsificación de medicamentos, pero eso hay una política prácticamente de campañitas. Hacen una campaña y luego creen que con eso se ha resuelto, o hacen un operativo de incautación, o cierran en el hueco, cierran una tienda, 2 tiendas y ya han resuelto el problema. Cuando eso, tienes que crear un mecanismo de control y vigilancia ciudadana desde abajo hacia arriba. Y esto implica la propuesta que tengo yo en el artículo que usted ha comentado, que se llama el enfoque comunitario. Nosotros necesitamos que los establecimientos de salud, el centro de salud, la posta, intervengan activamente en la búsqueda de estos medicamentos adulterados, porque finalmente son los que se enteran en primera mano. En segundo lugar, trabajar con agentes comunitarios, trabajar con la población organizada para que ellos sepan distinguir los medicamentos Bamba de lo que no son, pero además señalar el lugar donde se quejen, pero ahí cerca a su domicilio, de tal manera que se puedan organizar esta búsqueda activa con la participación de la población en cada uno de los territorios de nuestro país. Por eso es que importante aquí es avanzar en políticas que se han dejado de lado. Una de ellas que siempre hemos señalado es la conformación de las redes integradas de salud. Esto permite acercar la organización sanitaria al ciudadano, pero con enfoque comunitario, es decir, con la participación activa de la comunidad. Esto que el gobierno prácticamente ha abandonado y que ya está abandonado desde el año 2018, en el que se dio la ley de creación, de conformación de las redes integradas de salud, es un proceso que sirve, que debería activarse en modo inmediato para luchar contra estos medicamentos falsificados y de contrabando. Y hay que señalar aquí que el impacto que tiene el uso de estos medicamentos falsificados, adulterados, mal almacenados, etcétera, reetiquetados, vencidos, etcétera, es un enorme daño a la salud.
o bien no le hace nada porque no cura la enfermedad y por lo tanto la enfermedad avanza, o bien le puede generar incluso daño a la salud porque estar adulterado, por contener otras sustancias, o bien inclusive puede producir reacciones anafilácticas graves y puede llevar a la muerte, porque finalmente no se sabe uno qué consume. Pero por otro lado también hay un riesgo a la población médica que atiende a estos pacientes, porque uno da la receta y el paciente va y lo consigue en el Hueco o en cualquier farmacia, que inclusive hay farmacias que venden estos tipos de productos porque no hay una adecuada fiscalización y control. Compran el producto, el paciente toma y a quien denuncia es al médico, y el médico tiene que ir al Poder Judicial pensando en que puede ser un medicamento adulterado, bamba, el que le ha hecho daño al paciente, para poder librarse de estas denuncias que son hechas por terceros. Y en este caso entonces el médico asume ya una receta con defensas, ¿no? Con protección profesional, de tal manera que da la receta y le tiene que explicar al paciente todo el circuito del mercado, decirle: mire, señor paciente, hay comercio ilegal, hay contrabando, hay adulteración, cuidado con este medicamento cuesta más o menos tanto, no se deje sorprender, mejor compre usted en tales farmacias, porque si usted va a otro sitio le pueden dar un medicamento adulterado, etcétera, etcétera, cosas que tiene que hacer el profesional para evitar luego ser sujeto de denuncias administrativas o civiles o penales. Y por último, pone en riesgo la industria nacional, porque el hecho de que el Perú sea uno de los 5 países que tiene mayor adulteración de medicamentos en el mundo. Segundo, que el comercio de 4.000 millones, el mercado de 4.000 millones de dólares que tiene el país, de eso entre un 25 y 35% es de medicamentos bamba, pone pues a la industria nacional, a nuestro país, en una situación muy complicada frente a nuestros países extranjeros o a los países que competimos con nuestras exportaciones. Por eso es que es importante no solamente luchar contra el medicamento bamba, no solamente porque hace daño a la salud, también hace daño al fisco, porque evidentemente que ahí hay evasión de impuestos, pero también hace daño al desarrollo nacional a través de la industria, porque le resta competitividad frente a los países extranjeros por el riesgo que se puedan exportar ese tipo de medicamentos. En consecuencia, el tema es tan grave y involucra un volumen tan grande de dinero que cuando el ministerio no toma acciones adecuadas para resolver este tema, lo que hace es hacer la vista gorda, es decir, colabora indirectamente con estos comerciantes inescrupulosos que se las ingenian de 1000 maneras para poder tener medicamentos bamba. Yo creo que es el momento de que el gobierno se dé cuenta que con una sola campaña, lanzar aquí, vamos a capacitar a agentes comunitarios, vamos a decir, enseñar a la gente los riesgos, no resuelve el problema. Aquí necesitamos hacer un enfoque comunitario y una modificación estructural de la forma como luchamos contra los medicamentos bamba o los llamados medicamentos ilegales. Muy bien, doctor Heber Cuba, como cada sábado yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de la semana en RCR. Ha sido un gusto tenerlo, muy amable. Un abrazo una vez más, Carlos, hasta buen fin de semana, José Hernández igual, y a todo el país. Muchas gracias, doctor, igualmente para usted. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.